Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. La situación actual, el mal momento por el que pasa el comercio de cercanía, y no solo el de nuestra ciudad, de sobra la conocemos o lo conocemos. Las compras online, tan de moda, que ganan adeptos por hora, son efectivamente las causantes, no de muchos, sino de todos los males del pequeño comercio. Y todo porque nos dicen que ahorramos en la compra, que nos la traen a casa y que en caso de error o de no coincidir con lo que esperábamos, la puedes devolver en un plazo concreto. Pero no es tan sencillo. La letra pequeña, también en este tipo de servicios, debemos tenerla en cuenta para conocer la realidad de un modelo de ventas que, a su paso, genera precariedad laboral, sueldos míseros, horarios extremos, aumento inusitado de falsos autónomos y, por si faltaba algo, control absoluto sobre lo que hace, decide y desarrolla el trabajador. Conseguir un empleo en este tipo de empresas, créanlo, es sumamente sencillo, ya que te aceptarán siempre que lo solicites como freelance o, en castellano, autónomo. Cientos de empleos dependen de estos monstruos sin cabeza, unos repartiendo los pedidos en furgonetas de su propiedad que amortizan con muchas dificultades, otros dentro de las instalaciones pero sin derechos laborales de ningún tipo, sin vacaciones pagadas, sin seguro médico ni de accidentes y, lo que es peor, despedidos al primer error. En cuanto a las empresas como tal, tienen la fea costumbre de no pagar sus impuestos en el país de que se nutren. Con el permiso de la autoridad incompetente, la razón social la ubican allí donde la carga impositiva es inferior y donde, consecuentemente, sus ingresos se multiplican. Y decimos autoridad incompetente con toda intención, ya que nadie entiende que en la propia Europa Unida se permita la existencia de países con sello de paraísos fiscales. Lo cierto es que entre todos, unos por una razón y otros por vaya usted a saber, hemos encumbrado a un americano y un chino, entre otros, a lo más alto que puede llegar un ser humano desde la perspectiva materialista, es decir, que nadie acumula tanta fortuna como ellos. Por miles se multiplican sus ingresos y por miles los millones que acumulan en sus cuentas corrientes. Mientras, sin razón que lo justifique, quienes se entregaron en cuerpo y alma la creación de un negocio en sociedad que dieron empleo a sus vecinos, han visto cómo les hemos dado la espalda. Sin embargo, tienen los mismos productos y casi los mismos precios. Muchos tendrán que cambiar las cosas para que esta crisis no acabe con ellos, pero sería un error si también culpáramos de esto al coronavirus, puesto que nuestros comercios siguen estando en el lugar de siempre. Somos nosotros, con nuestra actitud despreocupada y apatía, los responsables de un mejor ambiente crítico, diría yo. Y si alguien lo duda, aunque sea solo por curiosidad, que se dé una vuelta por las calles céntricas de sus ciudades para comprobarlo. Y por cierto, ¿a cambio de qué? Sencillo, porque nos habituallamos usando el teléfono y no desplazándonos a la tienda que tenemos enfrente de casa. Eso sí, hasta que no nos llegue el paquete estamos obligados a quedarnos en casa, no sea que llegue el repartidor y no nos encuentre. Y luego, si no es lo que esperábamos, cosa harto frecuente, por cierto, devolución al canto, pérdida de tiempo añadida, dudas sobre si lo hemos hecho bien e inseguridad hasta que de nuevo nos llegue el pedido. Eso sí, siempre por nuestra cuenta, que también hay que tenerlo en cuenta lo que nos cuesta a la hora de valorar lo que invertimos. O cuando te llega el pedido defectuoso, o cuando compruebas que viene roto, o cuando ni de lejos es lo que habías pedido. Si las compras las hacemos en nuestro comercio, todo son facilidades, atención personalizada, asesoramiento profesional, facilidades para abonarlo y garantía inmediata garantizada. Señoras, señores, ¿de verdad que vale la pena comprar online?
Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Gracias como siempre por su compañía, por estar ahí. Ahora es tiempo de noticias en Radio Andújar, cita habitual que comenzamos con los titulares. De esto hablamos con ustedes a continuación. Nos ponemos al día, como siempre, con los datos de evolución de la pandemia y también dedicamos de manera especial hoy nuestro informativo a ponernos al día de diferentes asuntos relativos a, por ejemplo, de qué dinero dispone Andújar para 2021 desde los presupuestos municipales o, por ejemplo, qué ha sido de destacado del presupuesto 2020 que está a punto de caducar y qué nos interesa saber sobre tasas e impuestos. Hemos entrevistado al concejal Pedro Luis Rodríguez. Vamos a completar con otras noticias más breves y el repaso a la agenda del día. Empezamos, como viene siendo habitual, no descubrimos nada si seguimos abriendo el informativo de Radio Andújar con los datos de evolución de la pandemia y la actualización que nos hace la Junta de Andalucía casi a diario, porque, por ejemplo, los fines de semana no nos actualiza por municipios, sino cifras globales, que son todas ellas juntas las que están valorando el Consejo de Expertos junto a los políticos para así determinar cuáles son las restricciones que hay que acometer para poner freno a la pandemia. E inmersos como estamos en la recta final de la primera fase de la desescalada, ayer escuchamos campanas que nos avisan. Los datos que maneja la Junta de Andalucía a través del Comité de Expertos no son del todo tan buenos como para dar por ciertas todas las iniciativas a adoptar a partir del 18, próximo viernes, con la segunda fase de la desescalada. ¿Qué les queremos decir con esto? Que si bien hay provincias como la nuestra que baja su tasa de contagio, hay repuntes en otras provincias, en otros lugares de Andalucía, que llevan al Comité de Alerta Sanitaria a avisar a las autoridades para que lo tengan en cuenta y quizá no sean tan laxas las medidas a adoptar en la segunda fase. Es decir, que donde dijeron que a partir del 18 y hasta el 10 de enero íbamos a tener otro horario de apertura de establecimientos, por ejemplo, la hostelería y otras medidas más relajadas, pudieran frenarse y pudiéramos conocerlo este mismo jueves. Si, no llegan a ser de todo claras las cosas que se han puesto sobre la mesa, las cifras que se han puesto sobre la mesa, las tasas que se han puesto sobre la mesa, tasas de contagio y, por lo tanto, no son tan halagüeñas como las que se barajaron antes de poner en marcha el proceso de desescalada. A verlas venir estamos. En cualquier caso, nosotros vamos con lo que teníamos que comentarles a la hora en la que emitimos nuestro informativo. No tenemos la actualización al día de hoy para conocer en el transcurso de esta mañana si se han añadido o no se han añadido más casos. Tenemos al día de ayer, día 15, 73 nuevos positivos en la provincia de Jaén. Suman ya 25.068 las personas contagiadas por coronavirus en la provincia desde que diera comienzo la pandemia. Ayer añadió además la Junta 442 personas curadas y lamentablemente 5 fallecimientos en Pozalcón, Villanueva del Arzobispo, otro caso en La Guardia, Alcalá la Real y Jódar. La tasa de contagio sigue bajando, se ha quedado en 219 casos por cada 100.000. El día anterior estaba en 225, sigue bajando progresivamente, pero ya les digo, no es igual en otras provincias donde hay repuntes y eso está haciendo que las autoridades estén replanteando si mantienen la segunda fase tal cual la anunciaron a partir del día 18 o hay cambios. En cuanto a lo que tenemos que decirle de los municipios a los que hacemos seguimiento, Andújar, afortunadamente, ayer no sumó positivos. Nos quedamos con la misma cifra que el día anterior. Desde que diera comienzo la pandemia, 1.034 personas contagiadas, 33 nuevas personas curadas, sumamos ya 768 en la lista de la que hemos venido hablando en todos estos días y afortunadamente no se añade ninguna defunción más. La tasa de contagio en Andújar sigue bajando, casi prácticamente del 14 al 15 ha bajado 10 puntos para quedarse en 73,4 casos por cada 100.000.
Más positivos que tenemos que añadir, pues un positivo Suma por Cuna, 6 Torre del Campo, 1 Arjonilla, 2 Marmolejo y de los núcleos de población más habitados de los que seguimos también, 7 casos Linares, 19 Jaén. No hay ningún caso en La Higuera, pero su tasa de contagio, que ha estado elevadísima y que ahora ha vuelto a repuntar al día de ayer, hace que sea una de las elegidas para el cribado poblacional. Seguiremos muy de cerca todos los datos de evolución de la pandemia y a ver qué ocurre de aquí al jueves, al mañana, para saber si mañana hay anunciados cambios o no. En todo caso, lo vamos a seguir de cerca para tenerles informados. Y como les decíamos, vamos a continuar ahora con una entrevista con quien nos acompaña, con el concejal Pedro Luis Rodríguez, que bueno, ha sido uno de los grandes protagonistas en la última sesión plenaria, toda vez que cuando se aborda el tema de las cuentas, el presupuesto para un ejercicio, quien lleva gran parte del peso para exponer al Pleno y a la vez pues a todos los medios de comunicación para que lo hagamos llegar a ustedes, es el responsable de la economía, de las finanzas, como le decimos nosotros aquí en la radio, el concejal del área, Pedro Luis Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Además de otras áreas de las que también hablaremos hoy, pero especialmente es que primero agradecerle el que nos acompañe en este tiempo de noticias en el que queremos abordar con usted al cierre ya prácticamente del ejercicio 2020 algunos asuntos de su área en un año muy particular, en un año en el que queríamos primeramente su valoración, porque si bien está reciente el presupuesto recientemente aprobado, que tiene que seguir sus pasos hasta que entre en vigor, otro de los grandes protagonistas ha sido el del 2020, que entra en vigor justamente cuando hay que empezar a hacer modificaciones, porque aparece la pandemia y donde digo, y empezamos a no tener más remedio que a improvisar, como han hecho todos los ayuntamientos, todas las administraciones, porque nadie se esperaba esto. ¿Qué hay que decirle a la audiencia, a toda la población al respecto del presupuesto 2020 que ha tenido que ir un poco siguiendo el paso de lo que vivíamos? Pues el presupuesto 2020 lo aprobamos en el mes de febrero. Mes de marzo surge ya el tema de confinamiento, surge el tema de la pandemia y hubo que cambiarlo todo. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno elabora el documento del presupuesto, su propia palabra lo dice. Es un presupuesto, se presupone que son lo que se va a desarrollar, los gastos e ingresos van a desarrollar. Cuando ocurre la pandemia, rápidamente convocamos lo que llamamos nosotros dentro del equipo de gobierno, el gabinete de crisis, y marcamos unas nuevas prioridades. Nuestras prioridades eran la prevención y atender esas urgencias que estaba provocando esta pandemia, como eran los servicios sociales, como eran ayuda a la empresa, como eran ayuda a la hostelería y todo lo que estaba surgiendo, todas esas consecuencias que estaban surgiendo. Y entonces para eso tenemos el instrumento que son las modificaciones de crédito, que vamos haciendo modificaciones de unas partidas a otras, y es como hemos ido desarrollando este presupuesto 2020. Como ustedes saben, el presupuesto de festejos tenía concretamente 400.000 euros y se celebró lo que fue Navidad y Reyes, se celebró Carnaval, pero ya no tuvimos ni Semana Santa ni romería. A partir de ahí, eso es lo que quedaba de esos 400.000 euros, lo hemos distribuido en las otras partidas que eran más necesarias. Porque si es importante hacer un presupuesto y cuadrar un presupuesto, más importante es hacer un seguimiento de la ejecución y las diferentes variables que puedan surgir en el tiempo. Y eso es lo que hemos hecho con el presupuesto 2020. Pero justamente con todos estos cambios que hemos vivido a todos los niveles y que han pasado por, lógicamente, por el presupuesto, a la oposición le hemos oído muchas cosas. Porque usted hablaba ahora mismo de 400.000 euros en festejos, pero nosotros hemos oído a miembros de la oposición que hablaban de millones que se habían quedado ahí sin ningún tipo de consignación, sin ningún tipo de aplicación, y que se podía destinar a esto o aquello. O, por ejemplo, también hemos escuchado que al no haber habido fiestas, que ustedes han estado como muy cómodos porque no ha habido cosas que ejecutar y que se podían haber ejecutado otras. Entonces, ¿aquí qué decimos? Pues yo le estoy hablando de la partida de festejos que viene en el presupuesto reflejado, 400.000 euros en festejos. Y ese dinero, lo que ha sobrado de ese dinero de la partida, no se había gastado en Navidad y Reyes y lo que era en Carnaval, se ha pasado a las distintas partidas. Pero no pueden hablar de millones de euros porque saben que es falso, no hay millones de euros para festejos. Sabe que es falso y por lo tanto cuando lo dicen están mintiendo. Y ahora cuando presentemos la liquidación del presupuesto 2020 veremos en qué se ha gastado ese dinero y se puede comprobar porque hemos tenido que atender la ayuda
para comida, hemos tenido rehabilitación de vivienda, ayuda al alquiler, todas las ayudas que hemos dado, que se han incrementado muchísimo más de lo que venía en presupuesto 2020 por el tema del COVID, había que atender esas ayudas, por lo tanto se ha ejecutado el presupuesto, pero en lo que era necesario. Pero es muy fácil decir 2 millones o 3 millones de euros, pero si nunca ha habido para festejos 3 millones de euros, ¿por qué inventan eso? Porque lo que sí hemos echado de menos en esta pandemia y sobre todo en las decisiones importantes que había de tomar, que el equipo de gobierno estuvo trabajando desde el primer momento, y concretamente el alcalde 24 horas al día con el tema de la pandemia, en contacto con el hospital, con la residencia, con los hosteleros, con la Cámara de Comercio, con todo el mundo preocupado, porque el ayuntamiento ha entregado lo que era muchas mascarillas, ha entregado equipos de prevención. Al principio, cuando no tenían dónde comprar la empresa, el ayuntamiento lo estaba entregando, estaba colaborando. Y el alcalde, que como he dicho, 24 horas al día al frente de todo esto, como es una persona muy responsable, reunió a los portavoces, le explicó la situación a los portavoces y cómo se iban desarrollando. Y entonces los portavoces, en vez de estar a la altura, porque ya se lo dije en el pleno y se lo vuelvo a repetir desde aquí, esto es una pandemia que tenemos que trabajar todos por Andújar, para beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Ya llegará el tiempo de las elecciones, como suelo decir yo, de tirar los trastos a la cabeza y que luego los vecinos decidan quién vota, pero ahora hay que estar a la altura, y la oposición no está a la altura. Ha estado desgastando al equipo de gobierno en vez de estar trabajando al lado, y concretamente intentando cargarse la figura del alcalde, cuando el alcalde se ha dejado la piel en esta pandemia, defendiendo como le corresponde a sus vecinos y vecinas. Por lo tanto, no se puede mentir de esa forma, hay que estar a la altura, y ellos no lo han estado. Entonces, dígame usted, ¿de dónde puede salir lo de los 2 millones de euros que hablaba concretamente el Partido Popular? 2 millones que no se han ejecutado en nada como consecuencia del frenazo por la pandemia y que se tenían que hacer en esto o en aquello. ¿De dónde sale esto? ¿A ustedes se lo han tenido que decir de alguna manera? No me lo han explicado. Dicen 2 millones, pero no lo explican. Es como cuando me hace una modificación al presupuesto 2021, que incrementamos las partidas en más de 700.000 euros, y lo más normal cuando un partido de la oposición te hace una propuesta es que me dice, quita usted esto de este presupuesto y póngalo en el otro sitio o lo equilibra con el ingreso. No, presentamos un presupuesto equilibrado con un superávit de 280.000 euros y me hacen una modificación al presupuesto de 700.000 euros sin decirme de dónde sacamos el dinero ni qué rebajamos. ¿Eso es intención de colaborar? Eso no es intención de colaborar, eso es intención de engañar a la ciudadanía, de decirle, mire usted, dijimos que aumentaran esta partida tal cantidad y no lo han aumentado. Pero eso no es colaborar a la hora de hacer un presupuesto ni una propuesta sensata. Uh-huh. Tuvimos la ocasión con el alcalde, ya para cerrar el tema del presupuesto de 2020, cuando se hablaron de las modificaciones, hubo una más fuerte que la otra, y ya nos indicaba, casi bien pasado el último trimestre ya del año, que iba a ser difícil, ¿no?, el poder acometer más modificaciones porque no iba a haber tiempo, ¿no?, para llevarlo a cabo, pero sí pequeñas puntualizaciones sobre el presupuesto que todavía se sigue haciendo. Sí. A lo que se refiere al alcalde, una modificación que tiene que llevarse al pleno, necesita una publicación y puede tardar mes o mes y medio hasta que se pueda ejecutar, ¿no? Pero también, por otra parte, cuando empezamos en marzo, un confinamiento, nadie sabía lo que iba a pasar con la pandemia, dónde iba a durar, tampoco podíamos ponernos a hacer modificaciones rápidamente, porque entonces teníamos un problema luego, ¿no? Que si volvemos a la normalidad, imagínense que hubiésemos vuelto a la normalidad en septiembre, ¿no? Entonces teníamos que periodificar esas modificaciones y eso hicimos. Las últimas modificaciones se han hecho para que entrara en vigor en estos meses y diera tiempo. Pero luego existen las modificaciones que se pueden hacer por nivel de vinculación, que el alcalde lo hace por resolución de la alcaldía y se están haciendo todavía. Uh-huh. Pues cuénteme otra cosa más, que también ha sido noticia este año y bueno, la oposición no la valora igual que ustedes y cuando vemos qué hacen otros ayuntamientos al respecto, pues decimos, es interesante saber qué es lo que se está haciendo en Andújar. Con el tema ayudas, que es una de las cosas que más, de las que más se están hablando, porque hay muchos sectores productivos que están afectados, muchas empresas, muchas industrias que están pidiendo socorro, lo que están pidiendo a las administraciones. Y lógicamente la administración más cercana es el ayuntamiento y al ayuntamiento acuden los empresarios pidiendo ayuda. ¿Qué tipo de ayudas en este año, lo que llevamos de año de pandemia, se han dado? Resúmanos ustedes ese tipo de trabajo que han hecho ustedes. Quiero puntualizar también que el ayuntamiento tiene los recursos que tiene y las competencias que tiene. Pero dentro de esos recursos, esas competencias, hemos atendido a todo el mundo. A todo el mundo que nos ha pedido ayuda, lo hemos atendido. Hemos dado ayudas directas, hemos ayudado de otra forma, que es rebajándolo y haciendo bonificaciones en las ordenanzas fiscales. Hemos tenido la ayuda de alimentos,
ayudas sociales, hemos tenido mucha ayuda. Eso, hemos sido el único ayuntamiento de la provincia que ha abarcado todos estos temas, porque venían muchas veces como ejemplo el ayuntamiento tal, ayuda a los empresarios, el otro a los autónomos. Y nosotros hemos hecho ese acuerdo dentro del equipo de gobierno de ayudar a todos los sectores dentro de nuestras posibilidades. Y muchas veces la oposición nos decía, pues en vez de 170.000 euros para ayudar a la empresa, directa a la empresa, 400 o 500.000 euros. Eso era pedir por pedir, ¿no? Porque luego uno se va a los datos y la Junta de Andalucía, que ha repartido 223 millones de euros, pero claro, son 223 millones de euros, entre los autónomos tocaban a 66 euros con 70 y tantos céntimos. Si uno analiza lo que ha pagado el ayuntamiento, 170.000 euros, entre 2.200 autónomos aproximadamente, son 77 euros y algo, ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento de Andújar ha colaborado más con esa ayuda directa que la Junta de Andalucía. Entonces hay que ser un poco responsable, y es lo que yo le decía a la oposición también. Vamos a pedirle a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos afrontando esta crisis con el sobrecoste que tiene todo esto en la prevención, en la mejora de los servicios de limpieza, que no siempre nos exigía la oposición, más limpieza. Esto tiene un sobrecoste importante, y nosotros hemos recibido del Gobierno de España 127.000 euros y de la Diputación Provincial 284.000 euros. No hemos recibido un solo euro de la Junta de Andalucía. Y entonces parece ser que a la oposición le tiembla el pulso cuando hay que pedirle dinero a la Junta de Andalucía, y yo los he invitado en el pleno también, se lo dije, vamos a pedirle toda la corporación municipal dinero a la Junta de Andalucía, entre otras cosas porque la Unión Europea manda al Gobierno de España, el Gobierno de España manda a la Junta de Andalucía, y la administración más cercana, que somos los ayuntamientos, que estamos en contacto con nuestros vecinos y vecinas, que tenemos que preocuparnos, no nos están mandando dinero, y no nos puede temblar el pulso porque a mí me da igual que esté gobernando Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Le voy a pedir el dinero para mis vecinos y vecinas lo mismo que si estuviera gobernando otra persona. Pues lo mismo hay que pedirle a Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Nosotros estamos aquí para responder y de la confianza de nuestros vecinos y vecinas, no para responder a otras directrices partidistas. Por lo tanto, a nosotros no nos va a temblar el pulso para pedir ayuda, que es lo que realmente estamos necesitando. Porque un ejemplo que puedo poner, los colegios, ¿no? La limpieza de los colegios, eso lo tiene asumido el ayuntamiento, pero un refuerzo extraordinario, como por la pandemia, que nos va a suponer unos 200.000 euros al año, y eso la Junta de Andalucía no nos ha dicho absolutamente nada. Por nuestra responsabilidad, si el curso se abría en septiembre, tenemos que atenderlo, y lo estamos asumiendo. Se lo reclamaremos a la Junta, y yo espero que la oposición esté de acuerdo con nosotros en reclamárselo a la Junta de Andalucía. Una de las cosas que han valorado el sector de la hostelería ha sido un respiro, pues algunos temas de tasas, de cosas que se han relajado este año, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Sí, por supuesto que sí. Lo que es la ocupación de la vía pública por mesa y silla no se ha cobrado durante el 2020. Ahora en 2021, ¿qué hemos estipulado? Como no sabemos realmente cuándo volveremos a la normalidad, pues entonces, si está limitado el tiempo de apertura, no se le va a cobrar. Si luego pueden abrir todo su horario normal y ocupan la ocupación del 50 o el 25% de mesas, se cobrará en función de eso. Porque realmente no sabemos si cuando la vacuna, en verano tendremos normalidad absoluta, entonces tampoco podemos estar tomando unas decisiones. Hemos habilitado las ordenanzas para que si sigue esta pandemia o cualquier otra pandemia, se tengan en cuenta estas bonificaciones que hemos adoptado. Pero claro, no sabemos. Hemos calificado el presupuesto como un presupuesto dinámico porque tendremos que ir adaptando a las circunstancias que vayan sucediendo. Uh-huh. ¿Se va a quedar muy ejecutado el presupuesto de 2020 o no ha dado tiempo? ¿Cómo se va a quedar? El presupuesto de 2020 se va a quedar ejecutado en un alto grado. También que tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que han sido las inversiones, nosotros aprobamos el presupuesto en febrero del 2020, y saben ustedes que por el tema del confinamiento se suspendieron los plazos, ¿no? Entonces, claro, cuando se suspenden esos plazos no podíamos sacar adjudicaciones ni concursos para el tema de la obra de inversión. Entonces, muchas inversiones no se han podido ejecutar por falta de tiempo, por ese tiempo que nos ha faltado por el tema de la suspensión de plazos. Esas inversiones pasan al año 2021 y se ejecutarán en 2021. Pero en los demás gastos tiene un alto grado de ejecución el presupuesto 2020, porque como le he dicho, mediante las modificaciones de crédito, hemos atendido todas las emergencias que nos han ido surgiendo. Uh-huh. Bueno, y el de 2021, que prácticamente acaba de salir del salón de plenos, ahora sigue todo su proceso hasta su entrada en vigor. Es uno de los presupuestos, digamos, que la etapa democrática más atención en él vamos a prestar. Porque ha sido un poco tema improvisación y ha habido que acatar lo que venía. El Ayuntamiento de Andújar y todos los ayuntamientos y todas las administraciones. Algunos como el Gobierno central, que casi seguían con los presupuestos prorrogados, ¿no?
Pero en el caso del Ayuntamiento de Andújar ahora entramos en un presupuesto que está un poco a verlas venir. Usted ya nos ha dado unas pinceladas, pero han aprendido del 2020. ¿Qué destacamos del año próximo, de este presupuesto de 2021 que está ahí hecho, elaborado, pero a ver qué pasa? El presupuesto de 2021, aunque yo digo, y es cierto que es un presupuesto dinámico, que porque se podrían ir haciendo las modificaciones según se vaya desarrollando la pandemia, hay que tener en cuenta que es un presupuesto sólido. Un presupuesto sólido porque cumple todos los objetivos que desde nuestro equipo de gobierno llevamos desde el 2015. Seguiremos saneando las cuentas municipales, seguiremos realizando inversiones, porque este presupuesto de 2021 tiene unos 2 millones de euros en inversiones, mucho de ello es de los proyectos EDUSI, porque el desarrollar inversiones es crear empleo y riqueza en la ciudad. Es un presupuesto que se ha aprobado con un superávit de unos 280.000 euros, un presupuesto que aunque el Gobierno de España no nos obliga a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no nos obliga a lo que es a seguir con los planes de ajuste, nuestro presupuesto cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el límite de la deuda y cumple también con todos los requisitos. Tiene lo que es ahorro neto y ahorro bruto positivo. Es decir, es un presupuesto sólido y responsable, porque tampoco podemos aprovechar la excusa de la pandemia para hacer un presupuesto que significa endeudar más al Ayuntamiento de Andújar. Es un presupuesto que vamos a desarrollar para atender todas las circunstancias que nos surjan, pero, como digo, responsable. Uh-huh. Sigue siendo, como dice un oyente de Radio Andújar, sigue siendo las finanzas municipales tuteladas todavía, miradas con lupa por el gobierno. ¿Ya tenemos libertad? Sí, siguen tuteladas todavía por el Ministerio de Economía y Hacienda, desde que se pidieron aquellos 2 préstamos a proveedores, que los pidieron el anterior gobierno en el año 2012, no tuvo bastante con pedir un préstamo, sino que salió otra convocatoria y se apuntó también a otra convocatoria con 12 millones y pico de euros. De esos 12 millones y pico de euros el anterior gobierno no pagó absolutamente nada. Nosotros cuando entramos en el gobierno pagamos unos 2 millones de euros y luego hay una carencia. Eso habrá que devolverlo, los tendremos que devolver nosotros sin ningún problema. Ya veremos la refinanciación o otros sistemas para devolverlo. Pero ese es un auténtico problema que tenemos porque estamos tutelados todavía. Pero también tengo que decir una cosa. En el 2015, cuando entramos, el periodo medio de pago era de 123 días. Actualmente, en este último trimestre que se ha cerrado, estamos en 64 días. El nivel de endeudamiento estaba en el 100,40% y actualmente está en el 61%. Es decir, el nivel de endeudamiento, cuando nosotros entramos al gobierno teníamos una deuda con bancos de 32 millones de euros. Cuando termine 2021 estaremos en los 20 millones y algo. Hemos rebajado la deuda bancaria en 11 millones de euros. La deuda total del ayuntamiento se ha rebajado en 19 millones de euros. Entonces yo creo que el ejercicio de responsabilidad y de administración de las cuentas públicas está más que demostrado. Pero a pesar de eso todavía seguimos tutelados. Tendríamos que llegar a el nivel de endeudamiento estaría en el 75%, que ya lo tenemos en el 61%. Tenemos que seguir reduciendo lo que es el periodo medio de pago hasta llegar a los 30 días. Estamos en 64 y nuestra intención es seguir rebajándolo y en ese momento ya podremos salir de la tutela de lo que es el Ministerio de Economía y Hacienda, pero hay que tener en cuenta que en 6 años prácticamente son 19 millones de euros lo que hemos rebajado. No hemos subido los impuestos, porque es muy importante destacar que nosotros cuando llegamos al gobierno en 2015, las ordenanzas que tuvimos que aprobar fueron las de 2016, aplicamos lo que era el IPC, que era negativo, y se bajaron todo el 0,9. 2017, 18 y 19 congelamos impuestos. 2020 aplicamos el IPC, que era el 0,1%, y 2021 congelamos. Si hacemos una simple operación, en este periodo lo que han bajado los impuestos ha sido el 0,8. Yo siempre le digo lo mismo a las personas que tienen alguna duda. Donde mejor se puede comprobar es en el recibo del coche, lo que es el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Se coge uno del 2016 y cogemos otro del 2021 cuando salga y se podrá comprobar. Luego tenemos lo que siempre nos comenta, el tema del IBI. Nosotros no hemos subido ni el porcentaje del IBI ni hemos aplicado ninguna subida al impuesto de lo que es el IBI, lo que es la contribución. Porque es muy simple, porque en 2010 se hizo una revisión catastral.
Y entonces de 2010 hasta 2020, que ha terminado precisamente este año, iban subiendo la base un 10%. Y eso lo comentaba el recibo del IBI. No por una decisión política de este gobierno de que llegamos en 2015. Por lo tanto, no hemos subido los impuestos. Hemos saneado las cuentas municipales en 19 millones de euros. Y claro, me dirán mucho, ¿cómo es la explicación? Pues la explicación es obtener más de 11 millones de euros de recursos extraordinarios de otras administraciones, como es la estrategia DUSI, y muchísimas más subvenciones que no han venido. Y sobre todo, y lo más importante, es tener conciencia de administrar el dinero público. Porque nosotros cuando hacemos un presupuesto, como he dicho antes, es fundamental cuadrar el presupuesto, pero más fundamental es seguir lo que es la ejecución de ese presupuesto para comprobar que no haya desviaciones. El ejemplo lo pongo siempre, lo he puesto muchísimas veces. Esto es como una casa. Si uno va a ingresar 1.000 euros todos los meses y gastos tiene 1.000, si deja de ingresar al sexto mes tendrá que reducir los gastos, porque si no al final es un desastre. Que eso es lo que pasaba aquí. Aquí entraba un gobierno y si el otro había dejado una deuda, ellos dicen, yo voy a hacer mi gestión y sigo aumentando la deuda. Con el grave error que aumentar la deuda, quien lo paga son los ciudadanos. Porque al final hay que endeudarse más y pagar un montón de intereses, porque mi mayor satisfacción es que nosotros hemos rebajado el pago de intereses a los bancos en más de 1 millón de euros anuales. Ese dinero se puede destinar a lo que es hacer mayores inversiones o prestar mejores servicios. Por lo tanto, yo creo que esto, la administración del dinero público lo tiene que hacer uno como si fuera el suyo propio. No hay mejor satisfacción que cuando uno termina su gestión, decir, yo me encontré este ayuntamiento con endeudado en esta cantidad y yo he rebajado la deuda en esta cantidad. Encima, he transformado la ciudad haciendo las inversiones, sigo prestando más y mejores servicios, porque hay que tener en cuenta que en 2021 hemos tenido que incrementar todo el coste de todos los servicios, porque con el tema de la pandemia y el tema de la prevención de la crisis sanitaria que tenemos, pues entonces hemos tenido que incrementar y un mayor coste, y sin subir los impuestos. Concejal, entonces, ¿cómo contesta usted en este caso es el portavoz del Partido Popular, que cuando ha hablado del superávit que encuentran en el presupuesto 2021 de 200.000 euros, vamos a decir, es debido a que hay una mayor presión fiscal sobre el ciudadano? No sé cómo se lo iba a explicar ya. Ya le dije en un pleno, que no le siento muy bien, que si quería cogíamos una pizarra y una tiza y se lo explicaba tranquilamente. Es decir, le vuelvo a repetir lo que le repito a ustedes, una simple operación, los impuestos han bajado del 0,8, solamente se ha incrementado el IBI, que no ha sido una decisión ni una subida nuestra, porque lo que se incrementa es la base, y al incrementarse la base se incrementa el recibo, pero no por una decisión de subida del tipo de interés. No hay una mayor presión fiscal, eso lo saben desde el primer momento. Se puede hacer oposición, y además yo se lo he dicho personalmente, que hagan la oposición que tengan que hacer, porque la misión de la oposición es controlar y fiscalizar al gobierno. A mí que venga y me digan, mira, esto no está bien, lo otro no está bien, y es su misión fiscalizarlo. Pero claro, cuando llegan con cuentos chinos de este tipo, pues a ver, ¿qué se les responde, ¿no? Porque luego intentan engañar a la ciudadanía. Bueno, y entonces la propuesta que le han hecho desde la oposición con el tema IBI, ya que lo está tocando usted. Me hicieron una propuesta, sobre todo con algunas empresas, algunos comercios, y lo primero que le dije en la Comisión de Hacienda que lo iba a estudiar. Cuando me presenta esa propuesta, me pongo con los servicios técnicos del ayuntamiento, como es el tesorero y la interventora, que son quienes fiscalizan, y hablo con ellos para que se estudiara ese tema y si se podía aceptar alguna propuesta. Es que a mí también me gustaría esos comercios y esos empresarios que lo están pasando mal, rebajar un poquito lo que es el IBI. Pero me tengo informes donde me dicen que es negativo, que no le puedo, que por ley no puedo rebajar ese IBI, no puedo bonificarlo. Y esos informes los comparto con los líderes de la oposición. Ellos tienen conocimiento de esos informes. Y aún así le digo, es que en otro ayuntamiento, mira, pues si tenéis conocimiento que en otro ayuntamiento lo han aplicado y es legal, porque todo lo que se haga tiene que ser legal, no tengo ningún inconveniente en que se ponga en contacto con nuestros técnicos, nuestros interventores, nuestros tesoreros, y si así lo estudiamos. Y a pesar de eso, siguen diciendo lo mismo. Uno saca un superávit de un presupuesto y yo lo que espero que este superávit, si no puede ser de 280, que sea de 400, que me gustaría fuera de 400, porque lo más importante es cumplir con el presupuesto y no seguir endeudando. Lo mismo que digo otra cosa, si la crisis sanitaria y por lo tanto la crisis económica sigue avanzando y tenemos que hacer más ayuda, aunque las partidas tengan ahora 200, 300, 170, si luego incrementarlas, se incrementarán y quitaremos de otro sitio. Por eso me refiero a que es un presupuesto dinámico. Pero en principio es un presupuesto hecho, un presupuesto sólido, con responsabilidad y al mismo tiempo para poder
ir modificando de una partida a otra, porque el 2020, que no era un presupuesto preparado con la intención COVID, lo hemos sabido adaptar perfectamente a la intención COVID. Y también hay que tener en cuenta una cosa, he dicho antes, ¿cuáles son nuestras competencias? Que estamos haciendo muchas cosas que no son competencias del ayuntamiento por ayudar en esta pandemia, pero también tenemos unos recursos limitados. Mi responsabilidad no me permite coger y seguir endeudando a este ayuntamiento, porque al final eso se va a pagar con creces. Evidentemente, si una persona no tiene para comer o no tiene para pagar el recibo de agua, el recibo de luz, haremos lo que tengamos que hacer, pero eso no le va a pasar a nadie. Vamos a intentar que nadie se quede atrás, pero tampoco podemos estar asumiendo competencias cuando no tenemos recursos suficientes y corresponde a otras administraciones. Para eso tiene que estar la oposición de nuestra mano, los dos juntitos, para pedirle a las otras administraciones, porque nuestra responsabilidad es atender a las personas que nos han elegido para estar representando a los que son los vecinos y vecinas de Andújar. Cuénteme una curiosidad, o cuéntele a la audiencia, porque los medios de comunicación, como seguimos los plenos, sabemos del tema, pero bueno, tenemos que hacer las preguntas que lógicamente la ciudadanía está escuchando ahora le harían a usted. Estamos en un año en lo que ya a priori se ha dicho no va a haber romería, no va a haber grandes fiestas. ¿Qué hace entonces el presupuesto? ¿Presupuesta romería o no presupuesta romería? ¿Presupuesta fiestas o no presupuesta fiestas que se sabe que al principio no las va a haber? Como he dicho antes, hay que ser responsable y el presupuesto de festejo, que era 400.000 euros, lo hemos presupuestado al 50%, con 200.000 euros. Evidentemente, ojalá y pudiera haber romería, pero todo apunta a que va a ser muy difícil que tengamos romería. Si no tenemos la romería, como conocemos la romería tradicional, tendremos actos de romería si no estamos en confinamiento, como nos pasó este año, ¿no? Eso supondrá unos gastos. Si podemos realizar lo que es la Feria de Septiembre normal y las demás actividades a partir del segundo semestre del año, está contemplado. En esos 200.000 euros está contemplado. Por lo tanto, eso es cuando me refiero a que hay que hacerlo con responsabilidad. Vamos a imaginarnos que esto cambia muchísimo y tenemos para hacer romería. Haremos romería, haremos las modificaciones que tengamos que hacer. Porque si hacemos romería es señal de que todo va muy bien y no hará falta para otras partidas que ya hemos incrementado. Entonces haremos esa modificación que corresponde. Porque eso es lo que ha habido, mucha preparación de quitar de un sitio y tener habilitado presupuesto para lo que pudiera venir en base a lo que vemos, ¿no? De la pandemia no extinguida del todo, ¿no? Sí, ese es el gran objetivo. Ese es el objetivo y es un presupuesto que está preparado para todo eso. Hemos sido capaces de hacerlo con el 2020 sin tener idea de lo que iba a ocurrir. Más con el 2021, que ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Bueno, se le ha criticado a ustedes por parte de Andalucía por sí que no hay miras en el presupuesto que tengan que ver con lo que usted me está diciendo, de que sí se trabaja con el tema de la pandemia, pensando en la pandemia, sino que han abierto, digamos, un capítulo en el que han incluido las mismas cosas que había con anterioridad y que por lo tanto no han previsto nada novedoso para atender a la situación de pandemia y de crisis, por lo tanto. Mire, totalmente falso. El tema del capítulo que se refiere a Andalucía por sí es al capítulo de labores de prevención, un capítulo de 338.000 euros, que eso va en refuerzo en limpieza, en la compra de EPI y en los materiales de control y de aforo. Las demás partidas no hace falta, porque en la partida de limpieza, la partida general de limpieza, ya está incrementado lo que supone el tema de refuerzo de COVID. En las demás partidas también está contemplado. Es que no se puede poner una partida COVID de 1,5 millones de euros porque cada gasto tiene su partida y en ese incremento ya está contemplado. El problema que tienen es que no se han estudiado el presupuesto. Y no han preguntado por el presupuesto. Si lo hubiesen estudiado lo tendrían clarísimo, que tenemos para atender todo el tema COVID, como las ayudas directas a las empresas, que son 170.000 euros. Luego tenemos en empleo, con el empleo local más el plan aire, que es 1.441.000 euros que destinamos. Luego lo que tenemos la atención social primaria, que tenemos 2.860.000 y tantos euros, que tenemos rehabilitación de vivienda, ayuda económica familiares, ayuda al alquiler, lo que es el incremento de la dependencia. Todas esas partidas están aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Por el tema del COVID. Por lo tanto, no puede decir que no es un presupuesto que está encaminado al COVID. El problema que tienen es que no se conocen el presupuesto del ayuntamiento. Y el problema que tienen que no quieren hacer un control y fiscalización como le corresponde como oposición, sino que cogen 4 datos sueltos, se les demuestra en las comisiones y en el propio pleno que no lleva razón, pero a ellos lo que les interesa es seguir vendiendo eso para crear discordia en vez de estar al lado del gobierno en una crisis como la que tenemos ahora mismo. Pues por aquello de resumir lo que le hemos escuchado decir a la oposición de
las no bondades del presupuesto, pues el tema de los impuestos, que si suben, que si hay mayor presión fiscal, que no se destina nada concreto ni trabajado con el tema del coronavirus. Ya nos ha ido usted contestando a todo esto, pero en otra de las cosas que también han sido críticos es con el capítulo de personal, que han destinado ustedes mucho dinero a ese área, cuando luego han comentado hay muchas familias necesitadas. Le acabo de comentar que 1.440.000 euros, que es el plan de empleo local y lo que es el plan aire, eso incrementa el capítulo 1. Estamos reforzando la limpieza, estamos reforzando lo que es la prevención. Eso significa que contratamos más personal. Además, la oposición está harta de decirnos que tenemos que incrementar la limpieza, incrementar la prevención, y lo estamos haciendo contratando personal. Pero bueno, eso hace demagogia como están acostumbrados a hacer ellos, porque si uno analiza lo que representa el capítulo de personal en este presupuesto, un presupuesto de 38 millones de euros, representa el 40,87% del presupuesto. Pero para hablar si eso está sobredimensionado o no está sobredimensionado, es muy fácil. Se hace una consulta por internet en los ayuntamientos de 20 a 50.000 habitantes, que es entre lo que nos encontramos nosotros, qué gasto de personal tiene. La media es el 42%. Estamos por debajo de esa media. Y si queremos prestar buenos servicios, si queremos seguir aumentando la prestación de servicios, tendremos que contratar personal. Y el personal municipal tiene que cobrar según marque la ley, porque actualmente estamos pagando nosotros deuda de trabajadores de cursos de formación del año 2010, 11 y 12. Y cuando entramos al gobierno, se le debían a los trabajadores 2 años de atrasos, que lo hemos estado asumiendo nosotros, lo estamos pagando nosotros. Porque aquí hay una diferencia muy clara. Cuando surgió la crisis en 2008, ellos entraron en el gobierno en 2003, pero la crisis fue en 2008, lo que hicieron fueron recortarle derechos a los trabajadores y ya está. Y ahora me explica usted qué hicieron desde 2008. El otro día se lo relaté en el pleno a la oposición. Incrementar los impuestos y las tasas en un 20%, cuando lo estaba pasando peor la gente. En ese momento no había empresarios, en ese momento no había hosteleros, en ese momento no había personas que no tenían para comer ni para pagar la luz y el agua. Pues no tendrían para pagar la luz y el agua, pero le subieron algunos tramos de la luz y el agua en un 17 y en un 18%, en total el 20%. Frente a eso, nosotros llegamos al gobierno en 2015, como le he dicho, haciendo una simple operación, se han rebajado en menos 0,8%. En 2021 no estamos incrementándolo, porque mire usted, el recibo del agua, es cierto que actualmente le cuesta al ayuntamiento un poquito más que se cobra a los ciudadanos, y por ley tendríamos que equilibrarlo, pero es que yo no me considero con fuerza moral este año para equilibrar el recibo del agua, cuando sabemos que hay dificultades. Ya se hará, pero esas personas que son las que están dando consejos ahora, fueron las que en un momento de crisis, que todo el mundo lo pasó mal, no, entonces no había autónomos, el autónomo no le ayudaba a nadie, a los hosteleros no le ayudaba a nadie. No, hay que ser coherente con lo que se está haciendo y con lo que se está diciendo. Eso echo de menos yo. Tener unas propuestas sensatas. Porque han hecho propuestas en las ordenanzas fiscales y cuando ha sido sensata, se las hemos aceptado. Cuando nosotros llegamos el tema de los recibos de agua para las bonificaciones, ellos tenían un 125% del IPREM para calcular los límites. Nosotros lo aumentamos al 130%. Este año han hecho una propuesta, lo hemos incrementado al 140%, porque eso significa que muchas personas que por el límite de ingresos no tenían derecho a las bonificaciones, ahora podrán tener derecho. Pero claro, hay que hacer un estudio de cuánto significa eso de bonificaciones para saber si el año que viene se puede aumentar el 150%. Ojalá y pudiéramos aumentarlo, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Pero a mí no me puede venir a dar lecciones nadie que en una crisis de 2008, donde todo el mundo lo pasó mal, que no se le ayudó a nadie, que cogieron y subieron el impuesto un 20%, que vengan a reclamarnos. Hay que tener memoria y hay que tener credibilidad. Pues una cosa más, porque, concejal, estamos fuera de tiempo y ya de cara al año próximo estamos necesitados de buenas noticias, ya que hoy especialmente ha sido la economía el tema que le ha traído usted aquí para ver este mítico 2020 que nos ha dejado en su presupuesto y lo que nos espera de cara al 2021 con su presupuesto. En el capítulo de inversiones, ¿de qué proyectos ilusionantes podemos hablar para el año próximo? Vamos a seguir transformando lo que es la ciudad con el tema de los proyectos de EDUSI, que se van a desarrollar más de 1.800.000 euros. Ya no ha venido también a través de la Diputación Provincial Junta de Andalucía lo que es el plan de la regeneración, que se está llamando ahora mismo, que es el dinero que viene de Europa, viene al ayuntamiento. Nosotros hemos presentado 11 proyectos
por un valor de 175 millones de euros. Esperamos que alguno, porque son proyectos que suelen estar valorados en unos 10 millones de euros, donde hemos metido 2 proyectos. Yo resaltaría 2 proyectos importantes, que es la Ribera del Guadalquivir, que ojalá pudiéramos desarrollarla, Ronda Norte también hemos estado hablando, y también lo que es Llano del Sotillo, de una vez por todas, porque ese es un proyecto que todo el mundo sabe su historia y que nosotros no hemos dejado de trabajar, y que se va viendo la luz, como yo suelo decir, la luz al final del túnel, y podremos tener ese terreno industrial que tanto falta le hace a Andújar y seguir avanzando. Tenemos proyectos importantes, hemos pedido mucha ayuda, ya también pasamos al tema de la ITI en Jaén, pasamos 6 proyectos de Andújar que por un valor de unos 73 millones de euros. Parece ser que en esta primera adjudicación la ITI se va a destinar a aquello que ya estaba comprometido y que no se podía presupuestar. Pero vamos, que nosotros hemos hecho proyectos interesantes y yo espero que en esta segunda adjudicación que haya, que le toque algún proyecto a Andújar que realmente haga que avance como ciudad y que haga que avance como cabecera de comarca. Porque los proyectos que se han incluido en esta primera parte, uno era el hospital y el otro la 311. La 311 estaba previsto y el hospital vinieron, la viceconsejera vino en el mes de agosto del 2019 y nos comprometió que eso estaba en presupuesto metido. Me alegré muchísimo, ¿no? Pero que ahora me encuentro que eso que estaba en presupuesto metido es en la ITI y ahora dicen que el hospital no lo arreglan a Andújar, pero con un proyecto de la ITI, ¿no? Mire usted, es un compromiso que ustedes adquirieron para meterlo en presupuesto y yo lo que esperaba que lo que le tocara a Andújar de la ITI fuera otro proyecto lo que hemos presentado. Pero bueno, parece ser que en esta primera adjudicación no hay, esperemos que en una segunda adjudicación de la ITI Andújar se haga beneficiada, porque lo que sí hacemos es estar todo el día trabajando y presentando proyectos a cualquier convocatoria. También puedo decirle que aunque hemos cambiado muchas de las luminarias del ayuntamiento, hemos solicitado al IDAE también una subvención de 700.000 euros para seguir cambiando todas las luminarias del ayuntamiento, porque eso es otra cosa. Estamos cambiando luminarias que nos cuestan, a lo mejor, ya hemos invertido 400 y pico mil euros en cambiar las luminarias, pero es que estamos ahorrándonos hasta un 40% de lo que es la factura de iluminación. Eso de cambiar la luminaria se amortiza en poco tiempo, con lo cual es una amortización que hacemos ahora, sobre todo si cogemos de subvenciones, que nos lo vamos a ahorrar en factura de la luz. La factura de la luz no las paga el ayuntamiento, la factura de la luz las paga el ayuntamiento con los impuestos que recibe de todos los vecinos y vecinas. Si administramos bien ahí, eso lo tenemos por utilizarlo en otras inversiones o para seguir no pidiéndole un mayor esfuerzo a nuestros vecinos y vecinas. Así terminamos un informativo más largo de lo habitual, pero noticia destacada del día, las finanzas municipales. En la agenda del día, hoy los alcaldes y alcaldesas de la comarca se han concentrado a las puertas del Hospital Alto Guadalquivir, pues en protesta por lo que dicen es la fuga de especialistas que se están produciendo en nuestro centro hospitalario. Se inaugura esta tarde el mercadillo navideño y vamos a conocer además las actividades que se organizan desde el ayuntamiento para estas fiestas. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.